La gracia de nuestro Señor Jesucristo sostiene y que nos permite disfrutar de libertad para reunirnos, libertad para adorarle, libertad para buscarle, libertad para aprender de su palabra. Amén. Así que sean todos bienvenidos, hermanos. Damos la bienvenida a quienes nos visitan. Tenemos la visita de nuestros familiares y hermanos en Cristo, mis tíos Samuel Arriaga, Sara Guerrero, que Dios les bendiga, sean bienvenidos. Denle la bienvenida con un aplauso, por favor. Esta es su casa, siéntanse cómodos, estamos en familia y contentos por seguir estudiando las Escrituras. Amén. El día de hoy en todo el mundo se recuerda la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y pues bueno, es una fecha, es una semana en la que en todo el mundo hay personas que lo apartan especialmente y guardan estos días para buscar al Señor, guardan estos días para concentrarse en el Señor, en su palabra, en su obra, en la obra de Cristo en la cruz. Pero aquí enseñamos y sostenemos que no hay una Semana Santa, ya lo dijeron. Nosotros estamos llamados a tener una vida santa, una vida de comunión, una vida de constante comunión con el Señor. Amén. Y la entrada triunfal es algo que debe ser una constante celebración en nuestro corazón. Así como la resurrección, así como aquellas palabras de la cruz, eso es algo que constantemente debe ser parte de nuestra reflexión día a día. Amén. Así que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en esta mañana, bueno, ya tarde, iniciando la tarde prácticamente. ¿Y qué le parece si oramos y pedimos al Señor que Él sea el que nos hable en esta tarde? Padre, te damos las gracias por la oportunidad inigualable, Señor, que tenemos de estudiar tu palabra, de ser expuestos, Señor, a tu palabra. Gracias por tu presencia en medio de las oraciones, en medio de las alabanzas. Y ahora queremos que tú nos hables conforme a tu soberana voluntad. Señor, reconozco que soy incapaz de transmitir toda la riqueza que hay en tu palabra, Señor, para nosotros, tu iglesia. Pero te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, mostrándonos tu palabra, Señor, y que nuestro corazón sea capaz de poder percibir aquello que tú tienes para nosotros, para ponerlo por obra, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando acerca del fin de los tiempos. Estamos teniendo un panorama, podría yo llamarlo solamente acerca del fin de los tiempos, porque hay tanto en las Escrituras que no hay tiempo suficiente para ver a detalle todo lo que está encerrado ahí en todas las preciosas enseñanzas y profecías acerca del fin de los tiempos. Pero lo que pretendemos es tener ese panorama general, pero sobre todo concentrarnos en que el fin de los tiempos no es para, como la gente, entrar en angustia, entrar en preocupación, sino para la iglesia todo lo contrario. Es un tiempo para alegrarnos, para gozarnos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Amén. Está cerca. Y si está cerca la segunda venida de nuestro Señor, ¿cuánto más el arrebatamiento de la iglesia? Cuánto más que Él venga por cada uno de nosotros para llevarnos con Él, para que estemos para siempre con Él. Amén. Y estamos leyendo Daniel capítulo 9 acerca de esta profecía increíble que todos conocemos como la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Se acuerda? Hemos estado avanzando, vimos que el profeta Daniel estaba en el cautiverio cuando le fue dada
esta revelación, le fue dada esta palabra. Él estaba orando y clamando por la liberación de Israel, que el Señor los librara de la cautividad, porque él sabía que el tiempo estaba por cumplirse. En el libro del profeta Jeremías, del cual Daniel ya tenía conocimiento, se hablaba de los 70 años que el pueblo iba a estar cautivo. Y estos 70 años estaban por cumplirse, y entonces Daniel dobla sus rodillas y le dice: Señor, aquí estamos. Ven, sálvanos, rescátanos, cumple tu palabra. Tú lo dijiste, restaura a Israel. Y humilló su corazón a nombre de todo Israel, pidió perdón por los pecados de su pueblo, y entonces les da esta increíble profecía. Y el Señor le da una revelación que no es para un tiempo inmediato. Tal vez Daniel creía que en esos 70 años, se los he dicho, la restauración final de Israel iba a tener lugar después de esos 70 años, pero viene este ángel con el mensaje del Señor y le dice: no, Daniel, no son 70 años, son 70 sietes. Son 70 sietes lo que está determinado para tu pueblo y tu santa ciudad. Y vamos a leerlo nuevamente para recordar, hermanos, así que acompáñenme al libro de Daniel capítulo 9, el versículo 20 en adelante. Desde el inicio del capítulo 9 tenemos la oración de Daniel, esta confesión y esta declaración que tiene Daniel para con Dios acerca del pecado de la nación. Y él se incluye en esta oración y pide perdón al Señor. Y el versículo 20 nos habla precisamente de la venida de Gabriel, pero vamos a leer su palabra. Dice Daniel 9:20, voy a leer en Reina Valera. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Hemos visto a lo largo de estas 3 predicaciones, de estos 3 estudios, hermanos, que Dios ha trazado el plan, este plan tan maravilloso, tan perfecto, tan exacto. Y puesto que Dios lo ha trazado, se cumplirá. Dice, 70 semanas están
determinada. Si nos deteníamos en esa palabra, y se lo recuerdo una vez más, porque es Dios quien determina el curso de la historia. Es Dios a quien nada toma por sorpresa. Los hombres no determinamos el curso de la historia. Es Dios el que está en control perfecto de todo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. Amén. ¿Lo cree de verdad? Es algo para descansar. Como hijos de Dios es algo para descansar en la soberanía y voluntad perfecta de nuestro Dios. ¿No es así? Y este plan se cumplirá, hermanos. Veíamos, aquí me estoy yendo rápido, veíamos que tenemos 3 divisiones. Tenemos 3 divisiones y se nos dice que, regreso un poquito, estas 70 semanas están determinadas, dice, para un doble propósito, que era terminar con el pecado, pero también para establecer la justicia perdurable. Y vemos que el arreglar la situación con el pecado, lo cual tenemos aquí en Daniel, versículo 24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, fue algo que tuvo lugar en la cruz del Calvario. Precisamente lo que la gente recuerda en esta semana que inicia. Todo lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario trajo cumplimiento a estos propósitos del Señor: terminar con el pecado, expiar la iniquidad. Pero aún queda ese propósito futuro, que es establecer la justicia perdurable, es decir, la justicia de las edades, la justicia eterna. Y entonces, hermanos, esta profecía se nos da en adelante en detalle. Y hablábamos de 3 divisiones, ¿se acuerda? Y los leemos aquí en el versículo 24 y 25. 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Hablábamos que teníamos 3 divisiones. Teníamos primero 7 semanas. Ya usted recuerda que estamos hablando de semanas de años. Semanas de años son 7 sietes. Entonces, después tenemos otro periodo que es 62 semanas y tenemos apartada al final una semana para cumplir las 70. ¿Estamos de acuerdo? Y veíamos que en el primer periodo de 7 semanas, y este conteo comienza desde que la salida de la orden, dice su palabra, para reedificar a Jerusalén. Y también aprendimos que este conteo, y en lo cual muchos estudiosos y eruditos de la Biblia concuerdan, que tiene que ver con este segundo edicto de Artajerjes, el cual encontramos en Nehemías capítulo 1, en el 444-445 antes de Cristo. Y si nosotros empezamos el conteo a partir de ahí, hermanos, vamos a ver que este primer periodo de 7 semanas, que cumplen 49 años, vemos un propósito de Dios, o varios propósitos de Dios cumplidos ahí. Y su palabra nos lo dice. Se nos dice, y acompáñenme, seguimos en Daniel. Nos dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Recordamos que estos tiempos angustiosos los podemos leer en el libro de Nehemías, y cómo fue edificado el muro y la plaza. La ciudad fue terminada en su interior, en su exterior, los muros. Y para este periodo de 7 semanas también estamos llegando al final del ministerio, del canon del Antiguo Testamento. Entonces Dios hace una clara división aquí. Al terminar estas 7 semanas primeras, tenemos el fin del canon del Antiguo Testamento,
El pueblo de Israel se establece, los judíos se establecen nuevamente en Jerusalén y la ciudad es reconstruida en su exterior y en su interior. Después tenemos un periodo de 62 semanas en el cual, hermanos, no hay revelación divina. Se conoce como esos 400 años de silencio en el que no hay inspiración divina, no hay palabra de Dios. Se cierra el canon del Antiguo Testamento y entonces no hay más palabra del Señor hasta que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra. Y si seguimos leyendo, vemos que después de este segundo periodo, 62 semanas, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Quién es el Mesías príncipe? Cristo. Amén. Cristo. Y precisamente este tiempo se cumple, y repito, leyendo varios comentarios y haciendo estudio al respecto, muchos concuerdan que este tiempo de nuestro Señor, de su presentación como Mesías príncipe, es precisamente la entrada triunfal que el día de hoy se conmemora alrededor de todo el mundo. Se nos habla ya en total de estas 69 semanas hasta que el Señor Jesucristo, hasta que el Hijo de Dios fuera revelado como el Mesías príncipe. Y nuestro Señor Jesucristo no negó ese título, ¿verdad? El día de hoy se conmemora cuando el Señor entró a Jerusalén y la gente, ¿qué decía? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Estaban reconociendo que Jesús era el Mesías y Jesús, nuestro Señor, no lo negó. No lo negó. Él aceptó ese título porque Él lo estaba declarando. Amén. Él lo estaba declarando. Y entonces, aquí tenemos ese cumplimiento y nos dice su palabra. Si seguimos leyendo, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Hermanos, también analizamos y vimos que Daniel dijo el momento preciso en que el Mesías había de venir. Daniel había anunciado, Dios a través de Daniel había anunciado el momento preciso, pero no pudieron entenderlo, porque ya vimos ese doble propósito, ¿verdad? Establecer la justicia perdurable era el segundo, y el pueblo judío estaba centrado en ese propósito. Cuando el reino se estableciera en la tierra, cuando Israel fuera liberado y se estableciera la justicia perdurable, y no pudieron reconocer esa primera etapa, que era terminar con el pecado. Y aquí Daniel dice: se quitará la vida al Mesías. ¿Se acuerda de nuestro estudio semanal? Marcos capítulo 8. Y vemos al apóstol Pedro reprendiendo al Señor, ¿se acuerda? El Señor dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera rechazado, entregado. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pedro? A ver, Señor, ven para acá, ¿no? Te voy a hablar en secreto, te voy a tener que regañar y no quiero exhibirte, ¿verdad? Así que vámonos para acá porque no quiero exhibirte con lo que te voy a decir. ¿Cómo estás diciendo semejantes cosas? ¿Cómo dices que tú tienes que morir? Y entonces el Señor le hace una reprensión que Pedro no se la esperaba. Le dice: aléjate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva de los hombres. El judío, hermanos, tenía en su conocimiento del fin de los tiempos muchas de las cosas que nuestro Señor estaba cumpliendo.
El judío sabía que el Mesías había de venir. El judío quizá entendía incluso el momento en el que él había de venir, tanto que la mujer samaritana dicen que vendrá el Mesías y él nos enseñará, nos aclarará muchas cosas. Era un tiempo en el que se esperaba la venida del Mesías, pero no en la manera en que el Señor había anunciado. Ellos esperaban solamente la venida del reino. Y entonces el judío entendía las cosas que el Mesías tenía que hacer. Iba a limpiar el templo. Jesús, pues es una de las cosas que hizo también. También en la escatología de los judíos se sabía que el Mesías iba a reedificar el templo. Entonces ellos estaban expectantes con todas estas cosas y por eso Pedro le dice: Señor, no digas cosas, ¿cómo que vas a morir? No, el trabajo del Mesías es otro. Tú no digas semejantes cosas. Pero el Señor sabía el propósito. Amén. Y bueno, esto recapitulando un poquito. Ahora entramos, pero ya no nos dio tiempo de abordar el versículo 26. Voy a leerlo nuevamente, versículo 26, hermanos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Vamos a pararle ahí nuevamente. Podemos ver, hermanos, aquí un tiempo, un espacio, porque se nos está hablando que es después de las 62 semanas, es decir, tenemos 7, luego 62, tenemos 69 en total. Dice después de las 62, es decir, después de las 69 se quitará la vida al Mesías. Y este versículo 26, hermanos, es un espacio, es un paréntesis en la historia, porque si usted brinca momentáneamente al versículo 27 y dice: y por otra semana. ¿Dónde está la última semana? En el versículo 27, ¿sí? De manera que el versículo 26 ya no entra en la 69, pero tampoco entra en la 70. Tenemos aquí un espacio, tenemos aquí un paréntesis, hermanos, que es de un tiempo indefinido. El Señor no reveló cuánto tiempo duraría este espacio en la historia de la humanidad. No lo dijo, no lo reveló. Era un tiempo, es un paréntesis indefinido. Pero una cosa sí sabemos: tenía que ser lo suficientemente largo como para que se quitara la vida al Mesías. Versículo 26, lo acabamos de leer. Tenía que ser suficientemente largo para que se quitara la vida al Mesías. Y hay una frase interesante aquí. Dice que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y la mejor traducción para esta frase, que es un tanto difícil de entender, es con nada para sí mismo. Es decir, nuestro Señor Jesús murió y no recibió la honra que Él merecía. Isaías 53 nos describe todo esto. No había aparecido en Él, no había parecer en Él. Despreciado y desechado. No había nada deseable en nuestro Señor Jesús. Por lo menos para aquellos que esperaban la restauración física del reino de Cristo aquí en la tierra. Este paréntesis tenía que ser tan largo como para que se quitara la vida al Mesías. Pero también dice el versículo 26: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Otra cosa que sabemos, hermanos, es que tenía que ser lo suficientemente largo como para llegar a un tiempo donde la ciudad de Jerusalén y el templo fueran destruidos. Aquí está, en este espacio de tiempo. Aunque no tenemos el periodo, la duración, sí sabemos que tenía que ser lo suficientemente largo
como para que se cumpliera esta profecía de que el templo y la ciudad serían destruidos. Nuestro Señor Jesús mismo lo profetizó. Cuando Él estaba a punto de comenzar este discurso en el Monte de los Olivos, Él dijo: ¿ven todo eso? Llegará el momento en que no quedará piedra sobre piedra. Nuestro Señor estaba hablando de esta misma destrucción. Y hermanos, la destrucción de Jerusalén y del templo tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo. Y aquí su palabra dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál pueblo? El pueblo romano. Si nosotros estudiamos, hermanos, si usted estudia las profecías de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, se nos da una secuencia increíble del tiempo de los imperios gentiles. Ya estaba profetizado, y te lo decía hace 15 días, que después del imperio de Babilonia seguía el imperio de los medos y los persas. Después, ¿el imperio de quién? ¿Se acuerda? De Grecia. Y después, un imperio totalmente diferente a todos los demás. Y entonces, no nos vamos a detener mucho aquí, pero dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir. Se refiere al imperio romano precisamente. Y este príncipe que tenemos aquí, con P minúscula, hermanos, hace referencia precisamente al anticristo. ¿Por qué lo mete aquí como el pueblo de un príncipe que ha de venir? La Escritura no nos habla de ningún otro imperio después del imperio romano. Se nos habla que el imperio romano es la última potencia mundial, de la cual surgirá el hombre de pecado, el cuerno pequeño del que nos habla Daniel 7 y 8. Entonces, y repito, muchos estudiosos y eruditos en la Biblia concuerdan que el anticristo surgirá de una especie de resurgimiento del imperio romano, por lo menos territorialmente. Un resurgimiento del imperio romano y de esta confederación europea, tendría que ser, porque sabemos que el imperio romano se centraba en esta región, es de donde surgirá el anticristo. Por eso su palabra aquí nos dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario. El pueblo es el imperio romano, y vemos cumplida esta profecía en el año 70 después de Cristo, tal cual como el profeta Daniel lo había dicho. Amén. Jerusalén fue arrasada en este tiempo. El Señor había profetizado, hermanos, que el templo sería destruido, tanto que el general Tito, encargado de esta campaña militar para destruir a Jerusalén, cuenta la historia que él quería oponerse a la destrucción del templo. Cuando el ejército romano entró para arrasar el templo, él se paró en el templo y él trató de impedir que destruyeran el santuario, pero era tanta la furia del ejército romano que no hicieron caso a las órdenes de su general y acabaron y destruyeron el templo. Hermanos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Estaba profetizado que el templo tenía que ser destruido, y eso fue exactamente lo que pasó. Quizás Satanás estaba usando a este general para que no se cumpliera la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no puede ser abrogada, no puede faltar nada que se cumpla de ella. Y entonces, contra las órdenes de su general, el ejército romano destruyó el santuario también, y así cumplió esta profecía. Amén. Hermanos,
Estamos delante de una profecía increíble, fascinante, exacta, que desgraciadamente no tenemos el tiempo de analizarla a detalle, pero yo quiero que pensemos en algunos aspectos solamente. Hemos visto que este tiempo tenía que ser tan largo como para que el Mesías príncipe fuera muerto. Eso pasó apenas unos días después. Y tan largo como para que fuera destruida Jerusalén y el santuario. Y si fue tan largo como eso, podía seguir y seguir. Y nosotros no sabemos el tiempo que el Señor ha determinado. Solamente el Padre conoce el tiempo que el Señor ha determinado. Hermanos, el judío conocía todas las profecías acerca del Mesías y de la instauración del reino. Isaías, por ejemplo, nos habla abundantemente de lo que se esperaba o de lo que se espera cuando el reino mesiánico, cuando el reino del Mesías se estableciera. Tenemos muchos capítulos que nos hablan, Isaías 2, Isaías 54, Isaías 60, nos hablan, hermanos, de las características de este reino en el que el Mesías gobernaría sobre toda la tierra. Tanto, hermanos, los judíos lo esperaban, los discípulos lo esperaban, que una ocasión se tomaron un momento para preguntarle al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos esperaban, ellos creían que era el momento en que todas estas cosas tenían que pasar. Acompáñenme a Isaías capítulo 2. Y de los que le mencioné, solo vamos a leer este pasaje. Isaías capítulo 2 dice de esta manera: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo? Lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Hermanos, los judíos esperaban todas estas cosas y creían que era el momento. Y por eso tenemos lo del estudio del día miércoles. A Pedro reprendiendo a nuestro Señor, porque no podían entender que este primer propósito del que nos habla Daniel, expiar la iniquidad, terminar con la prevaricación, era algo que exigía la muerte del Mesías. No había otra manera. No había otra manera, hermanos. Y ahora nos encontramos aquí, Daniel 9:26. Este, hermanos, es un espacio, es un paréntesis, es una, vamos a decirlo, una pausa. Yo creo que la mejor definición es el paréntesis. Es un paréntesis que se abre entre la semana 69 y la 70. Un paréntesis, hermanos, que los profetas del Antiguo Testamento no pudieron entender, que los mismos discípulos del Señor no podían entender, porque el tiempo de la iglesia, hermanos, era un misterio. Tal cual. El tiempo de la iglesia era un misterio. Era un misterio en el Antiguo Testamento. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Acompáñeme. Primera a los Corintios 2. Déjeme leerle desde el 6. Sin embargo,
Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de la iglesia y de la salvación de los gentiles, hermanos, era un misterio. Cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni subieron en corazón de hombre, son las que Dios tenía preparadas. De eso se refiere, a eso se refiere aquí. Muchas veces tomamos este texto, nos gusta mucho y lo ponemos en un marco y lo leemos pensando, ¿qué será lo que el Señor tiene preparado para mí? Una casota enorme, carro del año, una familia increíble, cosas que ni ojo vio ni oído oyó. Y lo sacamos de contexto y decimos, esto es para mí. Hermanos, no hay nada más, no hay bien más preciado, no hay cosa más increíble que el Señor pudiera darnos que la revelación de su Hijo Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo trayendo salvación a todo el mundo. Son las cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni subieron nunca en corazón de ningún hombre. Porque si lo hubieran sabido, dice su palabra, no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 1 lo dice también. Colosenses 1, 24. Voy a leer desde el 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Cuántos se gozan en esta escritura, hermanos? El tiempo de la iglesia era un misterio oculto desde los siglos y edades. Y no pudieron nadie entender el tiempo que el Señor tenía preparado para abrir la puerta de la salvación a todo aquel que en Él cree. Amén. No lo podían ver, hermanos. Y tú y yo hemos sido llamados a esa salvación tan grande. ¿Cuántos se gozan de eso? ¿Cuántos se gozan de saber que el Dios que hizo los cielos y la tierra tiene determinado el curso de la historia y que en su corazón le ha placido abrir este paréntesis para que tú y yo pudiéramos alcanzar salvación? ¿Cuántos se gozan en eso, hermanos? ¿Cuándo va a cerrar este paréntesis? No lo sabemos. No lo sabemos. El Señor no nos dio la fecha. Hay muchas señales de su venida, de su segunda venida. Pero si su segunda venida está cerca, ¿cuánto más que la iglesia sea levantada y este paréntesis se cierre? Y entonces dé inicio la última semana, que es el trato de Dios con Israel y con el mundo entero, por haber rechazado la verdad del Evangelio. Hermanos, el Evangelio es la verdad más sagrada que alguien algún día pudo contarte, que pudo compartirte. No hay nada más grande.
Te comentaba que hablaba yo con una persona y me decía, ¿por qué el Señor a muchos les hace su milagro y por qué a mí no? ¿Por qué el Señor cumple el milagro a muchos y a mí no? Y perdí a mi ser querido, ¿por qué? Y entonces esta persona comenzaba a alejarse del Señor, a darle la espalda al Señor. Cuando nuestro Dios nos ha dado lo más valioso. Él envió a su Hijo en un cuerpo humano para recibir en carne propia el castigo por nuestros pecados. La ira de Dios fue derramada en la cruz del Calvario sobre su propio Hijo. Hemos recordado y hemos analizado, Señor, si quieres que pase de mí esta copa, decía nuestro Señor. Si quieres que pase de mí esta copa. Porque nuestro Señor no le temía a los látigos, no le temía al sufrimiento, hermanos, no le temía a los clavos, no le temía a la cruz. Lo que hacía temblar a nuestro Señor Jesucristo es que la ira del Todopoderoso se iba a derramar sobre Él. Por eso su sudor eran como gotas de sangre. Por eso. Y yo pensaba, ¿qué más queremos que el Señor nos dé? El Señor es soberano y suple las necesidades y hace milagros como Él quiere. A algunos les da una cosa, a otros no les da otra cosa, a otros sí, a otros no. El Señor es soberano. Pero ¿qué más queremos si tenemos el Evangelio eterno de la salvación y tenemos a Cristo Jesús en nosotros? Es Cristo en nosotros, ese es el misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aún queda una semana para Israel y vamos a analizarlo, vamos a seguir estudiando después, hermanos. Pero ya no vemos a la iglesia en esa semana. Y vamos a estudiar por qué creemos que la iglesia tiene que ser levantada antes, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Porque en las Escrituras entendemos en qué momento tiene que pasar. No hablo de fechas. Pero algo que tenemos que entender es que este paréntesis, hermanos, está a punto de cerrarse. El paréntesis del versículo 26 de la semana de Daniel. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, hermanos. Este es un trato también con Israel. El pueblo de Israel ha sido perseguido, masacrado a lo largo de la historia. Millones de judíos han sido muertos en holocausto tras holocausto. Estaba profetizado, todo esto iba a pasar. Pero este paréntesis en el que también nosotros tuvimos la oportunidad de tener acceso a esa salvación tan grande, está a punto de cerrarse. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿a qué vas a dedicar tu vida? Si tú crees que el Señor gobierna el curso de la historia y tú crees que lo que estamos estudiando va a suceder, y de hecho así será, porque es la palabra de Dios, y va a haber un momento en el que todo hombre va a encontrarse con el Señor. ¿A qué vas a dedicar tu vida? ¿A qué vas a dedicar tu vida?
Una vez le hicieron una pregunta a un hombre le hicieron esta pregunta a un hombre y él respondió: a lo que dedicaré mi vida estos 60, 70 años que se me permitan, serían a prepararme para encontrarme con Dios. Prepararme para encontrarme con Dios. El mundo, hermanos, nos ha llenado y nos ha bombardeado de una cantidad de distractores. En el Evangelio se ha metido mucho acerca de la prosperidad y la abundancia a la que el cristiano debería tener. Pero hermanos, el Evangelio no habla de prosperidad. Nosotros no hemos sido llamados a tener todo cuanto queramos, todo lo que nuestro corazón desee. Hemos sido llamados a santificación. Hemos sido llamados a nacer de nuevo. Hemos sido llamados a la redención de nuestras almas, al perdón de nuestros pecados. ¿Y el Señor se ocupará de nuestras necesidades? Sí. ¿Él suplirá nuestras necesidades? Sí. Pero el mundo nos ha bombardeado con una cantidad de distractores, hermanos, que tristemente, y dentro de las iglesias, muchos de nosotros no vivimos para el Señor. Vivimos para el mundo. Vivimos para lo que el mundo dicta que se debe de vivir. Vivimos para lo que el mundo establece como un estándar o un estatus de vida. Y eso es triste. El gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Verdad que sí? Pero les he dicho una y otra vez, hermanos, tristemente a veces amamos al Señor con lo que nos queda de fuerzas, no con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué con lo que nos queda? Porque ocupamos toda nuestra vida siempre en tener más, en lograr más. Tengo un título, pues no es suficiente, quiero 2, quiero 3, no es suficiente, ahora quiero la maestría, no es suficiente, ahora quiero el doctorado, y eso es malo. No estamos peleados con eso. Pero Cristo y el conocimiento de Cristo no figura como el objetivo principal de la vida de muchos de nosotros. Y trabajamos incansablemente y tomamos todas las horas extras que nos dan, y entonces llegamos a casa y solo queremos dormir. Y si doblamos nuestras rodillas y decimos: Señor, gracias por este día, es mucho. ¿Por qué? Porque amamos al Señor nuestro Dios con lo que nos queda de fuerzas. ¿Por qué? Porque vivimos para el mundo. El mundo te dice: tú eres alguien si tienes estos títulos y estos logros. El mundo te dice: tú eres alguien si tienes esto y lo otro, casa, carro y del año y todo. Y entonces vivimos para eso, vivimos para todo lo que el mundo ofrece, hermanos. Pero debemos de estar conscientes que llega el momento y se acerca el momento en el que el Señor viene por su iglesia. Y el Señor viene a juzgar al mundo entero. Viene a juzgar al mundo entero. Y cuando estés delante del Señor, no vas a poder decirle, ¿verdad? Es que estaba ocupado, Señor. Señor, es que me estaban exigiendo demasiado y no tenía tiempo para ti. ¿Tú crees que eso va a ser una excusa delante del Señor? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Siendo conscientes, hermanos, de que este paréntesis que vemos en Daniel 26 está a punto de cerrarse,
yo te repito la pregunta: ¿a qué vas a dedicar tu vida? ¿A qué vas a dedicar tu vida? Y yo quiero invitarte a que pienses, ¿cuál es el motor de tu vida? ¿Lo que el mundo pide o lo que Cristo te pide? Apenas veía yo una propaganda de evangelismo que decía: dale chance a Jesús. Y a mí me hacía mucho ruido, porque yo diría: date chance tú. Date chance tú a Jesús. Porque darle chance a Jesús es como que tú sigues siendo el centro de tu vida y de todo lo que te rodea, y entonces invitas a Jesús. No es así. Jesús es el centro del universo mismo. Todo gira en torno a Jesús, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y Él es anterior a todas las cosas. Todo comienza y termina en Cristo Jesús, y si nosotros existimos es para honra y gloria de Cristo Jesús, no al revés. Amén. No al revés. Eso nunca. Eso nunca. Entonces, hermanos, ¿para qué vamos a vivir? ¿Para quién vamos a vivir? Piensa, reflexiónalo. Y vamos a seguir estudiando acerca del fin de los tiempos, y vamos a entender algunas cosas. Yo te decía, no por la fascinación del futuro, ni mucho menos, ni para satisfacer nuestra curiosidad, para entender más bien que los designios de Dios se cumplen, que es Dios el que está al mando y que no hay nada por encima de lo que Dios ha determinado. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos, hermanos? Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí en este momento. Cierra tus ojos y piensa unos momentos. ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que mueve tu día a día? ¿Por qué vives? ¿Por quién vives? ¿Será cierto aquello que dijo el apóstol Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo. ¿O solamente Cristo figura cuando te queda tiempo para servirlo? ¿O solo Cristo figura cuando te queda tiempo en tu día, después de tus muchos compromisos y tus muchas actividades? Cristo es el centro. Tú vives para su gloria. No es al revés. Pero cuando tú rindes tu vida a Cristo, tú tienes plenitud de vida. Reflexiona. Y vamos a orar, y comienza a hablar con el Señor. Y sé sincero con Él, si acaso no es Él el centro de tu vida y no vives para Él, y es el Señor lo último que figura en tu lista de una vida tan ocupada. Y dile: Señor, aquí estoy. Quiero rendir mi vida a ti. Quiero cumplir, Señor, tu palabra de amarte con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Señor Jesús, tú has venido a esta tierra, y alrededor del mundo, Señor, se conmemora en estos días tu obra, los últimos días de tu ministerio. Pero aquí lo importante, Señor, es si tú realmente tienes el lugar prominente en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor Jesús, tú nos viniste a mostrarnos el amor del Padre. Viniste a mostrarnos el carácter del Padre. Viniste a mostrarnos la salvación eterna, que solo es en ti y a través de ti, Señor.
Señor, sabemos y reconocemos que ninguna de nuestras obras, ninguna, añaden nada a nuestra salvación, absolutamente nada. Solo somos salvos, Señor, por ese sacrificio tan precioso y tan perfecto en el cual nosotros hemos creído, por la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Y queremos, Señor, aprovechar este tiempo, valorar este tiempo, Señor, que fue un misterio oculto desde los siglos y edades, Señor, que no entendían. Ni aún los profetas del Antiguo Testamento no entendían, Señor, este tiempo que hoy podemos vivir como iglesia. Somos tan privilegiados, Señor, por vivir en este tiempo de gracia en el que conocemos tu sacrificio, tu muerte y tu resurrección, Señor. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos regalas. Gracias porque conocemos y entendemos que tú eres el que gobierna el curso de la historia. Gracias porque podemos descansar en esa verdad. Podemos descansar en esa verdad, Señor. Y ahora estamos en ese tiempo, Señor, en el que la salvación está disponible para todo aquel que cree y rinde su vida a ti, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí. Yo te pido, Señor, que este mensaje pueda hacer eco en su corazón, en su mente, para que reflexionemos cada uno de nosotros si nuestra vida, Señor, realmente está enfocada en amarte, en servirte, o si vivimos para el mundo, Señor. Conocemos que tú gobiernas el curso de la historia y como tal, Señor, ayúdanos a entenderlo para rendirnos a ti cada día. Rendir nuestro día a día a ti, Señor. Y no seas solo un tiempo más en nuestro día. Y eso, si aún quedan fuerzas. Padre, perdónanos si hemos dejado, Señor, nuestra comunión contigo en segundo plano. Y ayúdanos, Señor, con la dirección de tu Espíritu Santo, a poder vivir por ti y para ti cada día de nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra que el Señor nos permitió tener. Seguimos